Hoy quiero estar meditando un poco acerca de una temática que le hemos puesto por título, Cristo cambia nuestra visión de nosotros. Y vamos a estar tomando como referencia un pasaje de Romanos, en capítulo 1, solamente vamos a estar viendo el versículo 1 de Romanos, pero vamos a estar meditando también en otros pasajes y en otros eventos de la vida de un hombre que cambió su perspectiva de vida. Y yo no sé si tú o usted se ha preguntado alguna vez el por qué está aquí en la tierra. Hay un libro que leí hace mucho tiempo, Una vida con propósito, y creo que tiene muy buenas enseñanzas. Hay otras que quizás podemos diferir, pero en sentido general el libro tiene un buen contenido. Y una de las cosas que encontramos en el libro y del contenido del libro es el por qué uno está aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nos hace pensar de que este es el lugar que debemos estar y que tenemos que vivir en él? Y si usted no ha hallado respuesta todavía, creo que tienes que comenzar a buscar el propósito de su vida. Porque si no, la mayoría de las personas que no encuentran un propósito, tanto convertidos como no convertidos, es decir, tanto personas que conocen a Cristo como no conocen a Cristo, es que si no hayas un sentido a la vida, entonces comienzas tú a entrar en depresión, en frustración, y no encuentras una salida para las situaciones en que vives. Es decir, en vez de poder ver la luz al final del pasillo, al final del túnel, lo que vas a ver más oscuridad. Y en vez de poder salir del momento que estás pasando, te vas a hundir más. Hay que encontrar una razón de nuestra existencia. Y para los inconversos, las personas que no tienen a Cristo, las personas que no han tenido una experiencia con Cristo también, estas personas tienen de alguna manera un proyecto de vida para ellos. ¿Cuál es el proyecto de vida para ellos? Puede ser muy sencillo. Piensan en sí mismos y hacen todas las cosas pensando en lo que van a lograr en su vida, en lo que van a poder aportar a su vida. Se trazan o se lanzan a disfrutar sin pensar que al final de todo lo que están disfrutando, allí hay un final. Y que en ese final, estas personas que viven de esa manera, con un proyecto de vida sin Dios, se van a tener que encontrar con Dios. Pero lo viven así. De hecho, las personas que están sin Cristo, usted le pregunta acerca de por qué viven de esta forma. Ellos dicen, yo vivo así porque yo quiero disfrutar mi vida. Tengo que disfrutar cada momento porque cuando yo me muera, me van a echar en ese hueco y se acabó. No sé cuántos de ustedes han escuchado eso. Y hacen su proyecto de vida. Todo lo que hacen, todos sus proyectos, todos sus trabajos, todo el dinero que hacen es para ellos, para disfrutar, para obtener lo que ellos piensan que es lo mejor para sus vidas. Los creyentes, los que hemos tenido una experiencia con Cristo, no es menos cierto que también tenemos proyectos de vida. El hecho de ser un creyente y un seguidor de Cristo no me quita de que yo haga planes acerca de mi futuro, no quita de que yo haga un proyecto económico para salvaguardar quizás los últimos años de mi vida, y estoy pagando para eso, para cuando llegue a una edad mayor, entonces tener, si Dios me da vida, tener un lugar donde yo pueda acomodarme y pasar mis últimos años aquí en la tierra con algún beneficio económico. Algunas personas hacen ese tipo de proyectos y no está mal. Y los creyentes que lo hacen no están haciendo mal. ¿Por qué? Porque simplemente están haciendo algo para salvaguardar algunas cosas que necesitan durante el tiempo de vida que el Señor le da. También estos creyentes, o los creyentes, nosotros, hacemos proyectos de vida y disfrutamos todo lo que Dios nos da. Disfrutamos de la naturaleza, que es parte de la creación de Dios, y disfrutamos de todos aquellos beneficios que Dios nos da como sus hijos. Y todo lo que Dios ha creado es para el disfrute de nosotros como humanos. Sin embargo, los creyentes, cuando hacemos esos proyectos de vida, siempre buscamos en cada cosa que hacemos agradar y obedecer a aquel que es nuestro Señor y Salvador. Ese es un proyecto de vida diferente a una persona sin Cristo. Sin Cristo es para mí todo. Con Cristo, Dios es lo más importante. Y eso nos hace diferente. Los creyentes hallamos en Cristo el verdadero sentido de la vida. Cuando una persona conoce a Cristo, hay el verdadero sentido de la vida. Sin embargo, una persona no creyente, usted le habla del sentido de la vida y su sentido de la vida siempre va a ser estar
sin Cristo. No le importa a Cristo. No le importa a Cristo. Y cuando nosotros le hablamos de que si quieres encontrar el verdadero sentido de la vida, tienes que tener un encuentro con Cristo, si esa persona no es tocada por la obra del Espíritu, jamás va a comprender de que la buena vida se vive con Cristo. No va a entender eso hasta tanto Dios no obre en su corazón y que la palabra del Señor allí pueda penetrar hasta lo más profundo de su ser. Pero muchas veces no entendemos estas cosas, pero esta es la obra que nosotros como seres humanos tenemos en este mundo. Creyentes viven con un proyecto de vida y los no creyentes también se proyectan en su vida de una manera diferente a un creyente. Entonces, encontrar la razón de nuestra existencia es como hallar un gran tesoro. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué es lo más importante para mí en este mundo? Es como hallar ese tesoro que hemos estado buscando y llega el momento en que, gloria a Dios, lo encontramos. Aquellos que han encontrado a Cristo han encontrado el tesoro más grande. Si usted está aquí hoy y usted todavía no ha conocido a aquel que yo he conocido y que muchos de los que están aquí ya conocen, yo les digo que si usted se rinde a Jesucristo, usted va a conocer el tesoro más grande. Su vida va a tener un cambio extraordinario. Su proyección de prioridades va a cambiar. Su felicidad va a ser diferente. Sus problemas se enfrentarán de manera diferente. Ahora, no es que no tendrás problemas. No es que no vas a tener situaciones. No, todo estará igual porque somos humanos. Pero con Cristo mi proyección va a cambiar. Encontrar la razón de nuestra existencia es como hallar entonces ese tesoro que hemos buscado. Y cuando vemos la vida de hombres grandes en la fe, nos damos cuenta que al observarlos, ellos tuvieron un antes y un después. Una vida que estaba proyectada en cosas que pensaban que eran verdaderamente ciertas y reales y vivieron para ellas, pero después al conocer a Cristo se dieron cuenta de que esta era la verdadera vida. Y hoy quiero simplemente enfocarme en un hombre, en Saulo de Tarso. Y yo quiero que todos ustedes puedan junto a mí ir refrescando algunos de los conocimientos que ya tenemos acerca de la vida de este hombre que tenía un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Y este es el primer punto de hoy. Proyecto de vida de Pablo sin Cristo. ¿Cuál era el proyecto de vida de Pablo sin Cristo? Sí, Pablo tenía un proyecto de vida. Usted hoy habla con una persona que de alguna manera sabe planificar, sabe qué es lo que quiere en esta vida y tiene un proyecto de vida. Una persona que ha estudiado y que quizás no ha estudiado tanto, pero que sabe sobre su vida, lo que quiere lograr a largo plazo, al menos se proyecta para lograr sus metas, sus propósitos. Y no quiere decir que tengan a Cristo. Pablo es el típico ejemplo de este tipo de personas. El apóstol Pablo estaba convencido de cosas que hizo. ¿Y qué dice la Biblia acerca del apóstol Pablo? Pablo nació en Tarso. Y dice la Biblia que nació en el seno de una familia judía de la tribu de Benjamín. Era una de las 12 tribus de Israel, era un descendiente judío, una persona que había sido educada por uno de los profesores más emblemáticos de su época, llamado Gamaliel. Este profesor era un profesor que todo el mundo quería conocer y que todo el mundo quería ser su alumno. Y Pablo tuvo esa bendición. Era una persona que había estudiado, una persona con todo un proyecto para él seguir adelante. Conocía los idiomas, conocía el griego, conocía el arameo, conocía el hebreo y quizás algún otro idioma de ese tiempo pudiera haberlo conocido porque era alguien conocedor de su tiempo y que estudiaba muchos temas para proyectar su vida con los filósofos de la época. Había sido educado específicamente dentro del judaísmo en una religión conocida como el fariseísmo. Era un fariseo. La Biblia dice que era fariseo, como dando una connotación de la profundidad de su compromiso con aquella religión. Era un conocedor del Pentateuco, es decir, de la Torá en el Antiguo Testamento, de los escritos proféticos. Conocía todo esto. Era alguien que conocía al Dios de Israel. Conocía que Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto, que abrió el mar. Todo esto lo conocía ¿quién? Este hombre, Saulo de Tarso. Pero un día llegó el momento de él proyectar su vida en lo que verdaderamente quería hacer. Y en aquel tiempo había un grupo que habían sido seguidores de un maestro llamado Jesús de Nazaret. Jesús,
quien decía ser el Cristo, y ese grupo estaba proliferando su fe y alcanzando a muchas personas por medio de la proclamación. Y como él era fariseo y estaba en contra de aquel grupo, hizo un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida fue acabar con los seguidores de Cristo. Y lo interesante, hermano, es que Pablo estaba convencido de que perseguir a los cristianos, apresarlos, ponerlos en prisión, era lo correcto. Él en ningún momento estaba pensando que lo que estaba haciendo él era incorrecto. Eso era lo que tenía que hacerse. Eso era lo que él había sido llamado a hacer y era lo que él había sido comisionado para realizar. Poner a los cristianos presos. De ahí que surge una historia bíblica en Hechos de los Apóstoles, donde él había tomado como prisionero a uno llamado Esteban, y cuando estaba siendo Esteban apedreado, ¿y quién estaba al lado de Esteban? Saulo. Se deleitaba en cómo aquel hombre en medio de su agonía decía, veo la gloria de Dios, la presencia de Dios, pero a él no le importaba porque él estaba convencido que matar a aquel hombre era lo correcto. Hermanos, ¿hasta qué punto una persona puede llegar cuando llega un convencimiento, aún en medio de su error, de que es lo que es? Mire, yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible? No lo dije en el primer culto, pero ahora lo voy a decir. ¿Cómo es posible que de más de 60 años en un país como el de muchos de nosotros aquí, haya una ideología satánica, diabólica, que no tiene propósito, que no tiene sentido, que subyuga a un pueblo, que le quita la comida, pasan hambre y todavía están ahí? Y muchos todavía creen eso. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que todavía hayan personas que creen que eso es lo que debe hacerse? Y eso es lo que entonces, saliendo del país, de esta pequeña isla que muchos de nosotros somos, entonces llega a otro país que muchos de nosotros somos. Llega entonces a Venezuela y implantan el mismo sistema y todavía hay personas que piensan que es lo correcto. Llega a Colombia y se para un señor colombiano para hablar en las Naciones Unidas y habla lo mismo, creyendo de que eso es. ¿Cómo es posible que haya personas que hacen un proyecto de vida así y van en pos de lo malo, lo malo, lo malo? El apóstol Pablo hizo un proyecto de vida antes de conocer a Cristo y su proyecto de vida era acabar con todo el que se le apareciera en el camino, que dijera que era un seguidor de Jesucristo. ¿Estaba equivocado? Claro que estaba equivocado, pero él no estaba equivocado. Si el apóstol Pablo fuera hoy de la sociedad posmoderna y le dijera, tú tienes la verdad, él hubiera dicho, yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad. Porque como la verdad en esta sociedad nuestra no es absoluta y todo el mundo tiene su propia verdad, él pudiera haber dicho, matar a un seguidor de Cristo es la verdad. ¿Entienden el punto? El punto es que muchas personas van a defender su verdad, aunque sea una mentira. Aunque sea una mentira. Y este era el proyecto de vida del apóstol Pablo. Su proyecto estaba bien afianzado en lo que él pensaba que debía hacerse, pero más allá de todo, el Señor estaba mirando y tenía un plan diferente. Debemos pensar en algo muy importante. Y es que de la misma manera que el apóstol Pablo estaba viviendo, así viven hoy la gran mayoría de las personas en este mundo. Han abrazado un estilo y proyecto de vida donde todo lo que hacen lo canalizan a través de su forma de pensar y lo que piensan que en realidad es lo correcto. Y viven sin Dios, viven sin esperanza, viven pensando de que eso es lo que deben hacer basado en lo que ellos tienen como proyecto. Pero ese es el proyecto de Dios. Ese era el proyecto de Pablo antes de conocer a Cristo. Y ese era el proyecto de muchos de nosotros antes de conocer al Señor. Así vivíamos antes de conocer a Cristo. Y quizás sea el proyecto de tu vida hoy. Ganar dinero para tener tu carro, tener tu casa y olvídate de Dios. Cuando me muera me voy para el hueco y se acabó todo. Quizás sea el proyecto de tu vida hoy. Y yo tengo que decirte, estás equivocado. No es malo en hacer un proyecto de vida donde tú puedas tener esto, lo otro, tener tu carro, tu casa, pero sin Dios. ¿Dónde pasarás tú la eternidad cuando partas de este mundo? El apóstol Pablo pensaba que iba a estar en la eternidad con Dios. Porque la obra que él estaba haciendo, basado en su propia fe, era una obra digna del Señor. Acabar con todos aquellos que estaban tratando de cambiar la fe de mi Dios, el Dios de Israel. Y él tenía esperanza en la vida futura, porque era un fariseo. Los fariseos creían en la vida futura y en la resurrección de los muertos.
Sin embargo, los saduceos no, pero los fariseos sí. Es decir, que estaba totalmente equivocado. Era como aquel hijo pródigo de la semana pasada, que él tenía un pensamiento referente a su estilo de vida que estaba totalmente equivocado. Hoy estamos viendo a otro hombre totalmente equivocado, con un estilo de vida, un proyecto de vida, lejos de Dios, sin esperanza, pero pensaba que era correcto todo lo que hacía. Pensemos en Romanos capítulo 1, versículo 1, que ahí quiero detenerme y dar algunos principios rápidamente acerca de cómo cambió la perspectiva del apóstol Pablo cuando él conoció allí al Señor y Salvador Jesucristo. Cómo él cambió su perspectiva acerca de las cosas que él tenía que hacer para la gloria del Señor. Hoy estamos viendo de que el apóstol Pablo tenía que venir al Señor, tenía que rendirse al Señor, pero no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque simplemente todavía no era el momento y no había tenido un encuentro con su Señor y Salvador. Hoy estamos viendo entonces que cuando leemos Romanos capítulo 1, versículo 1, hay varias características que muestran un proyecto de vida diferente y cómo cambia la perspectiva de una persona cuando Cristo entra a su vida y toma el lugar correcto. Por eso el segundo punto, y es con el que voy a terminar, y vamos a explicar algunos principios y puntos para después terminar con algo que vamos a estar haciendo al finalizar del servicio, pero este es el segundo punto, proyecto de vida de Pablo ahora con Cristo. Primero, ¿cuál era el proyecto de Pablo sin Cristo? Sin Cristo era seguir viviendo, perseguir a los cristianos, llegar a obtener su propósito en la vida. Pero ahora con Cristo su vida cambió, su proyecto de vida cambió. Ahora iba a ser diferente, ahora tenía que proyectarse de forma diferente. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que en el nuevo proyecto de vida de Pablo le escribe a los romanos y les explica algo muy importante a los romanos acerca de su proyecto de vida. Y lo que dice aquí la Biblia, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. En ese versículo habla de un nuevo proyecto de vida de Pablo. Y vamos a verlo por algunas frases. La primera frase dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando tú analizas la vida del apóstol Pablo y ves más allá, usted se da cuenta de que Pablo en ningún momento cuando perseguía a la iglesia hablaba acerca de Jesucristo ni del proyecto de vida que Jesucristo le daba a sus seguidores. Sin embargo, él hablaba de un proyecto de vida que era mejor. Pero al ser confrontado por el Señor, todo cambia. El apóstol Pablo iba camino iba por el camino cuando tiene un encuentro directamente con el Señor. Él iba a tomar prisionero a los creyentes. Y cuando iba por el camino dice que cayó al suelo y una luz lo dejó con ceguera. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo en medio de su agonía, en medio de todo lo que estaba pasando, dice, ¿quién eres, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esto es importante que nosotros comprendamos de este pasaje. Cuando vengan situaciones sobre su vida, a usted no lo van a perseguir, a usted no lo van a maltratar, a usted no le van a hacer las cosas porque usted es el pastor Cabrera, porque usted es Patricio, Pancracia, Elizabeth. No, usted no lo van a tratar por eso, usted lo van a tratar por seguir la fe de Jesucristo. Cuando usted sufre persecuciones, lo van a perseguir, porque usted profesa la fe de Jesucristo y predica la fe de Jesucristo. Por eso es que lo van a hacer. Y no es por usted, es por Cristo. Porque a quien odian y a quien no quieren, no es a usted, es a Jesucristo. A Jesucristo no quieren tenerlo como parte de este país ni de ningún país del mundo. ¿Por qué? Porque sus preceptos y enseñanzas van en contra de todo lo que el mundo está llevando adelante. Por eso es que no lo quieren en las Naciones Unidas. Porque las Naciones Unidas dicen sí al aborto, sí a la homosexualidad, y a todos los sí. Jesucristo dice no, no y no. Entonces, como Jesucristo dice que no, Jesucristo sale de las Naciones Unidas. Como Jesucristo dice que no a las escuelas para que vivan en libertinaje, el sexo, esto, lo otro, entonces sacan a Jesucristo de las escuelas. Y no te están sacando a ti, están sacando la fe en Jesucristo. Están sacando a Jesucristo de los lugares donde Jesucristo se ha hecho público, donde la fe de Jesucristo ya no puede ser predicada como hace tanto tiempo atrás. Ya sacamos la Biblia de las escuelas porque no nos importa la Biblia. Tenemos que tener un país inclusivo. Entonces tenemos que tener el Corán, tenemos que tener esto, lo otro.
como parte de nuestras libertades. Es discutible. Es discutible. Pero no lo van a perseguir por el nombre de usted. Lo van a perseguir por el nombre de Jesucristo. Por eso es que la Biblia, cuando el Señor se le aparece a Saulo, le dice, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Pablo? ¿A los cristianos? No, estaba persiguiendo la fe de Jesucristo. Y después de tener este encuentro, entonces Dios, es decir, Cristo le dice, Pablo le dice, ¿qué quieres que haga? Y entonces allí el Señor le da instrucciones sobre lo que debía hacer y cuál sería su misión. A partir de ese momento, el proyecto del apóstol Pablo cambió, su vida cambió. Y ahora dice a los romanos cuando les escribe, yo soy un siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo significa esclavo. Viene de la palabra griega doulos, que significa esclavo. Ser un esclavo tenía que tener esa persona un reconocimiento de un amo y de un señor. Y lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que ahora en su proyecto de vida ya no era el Señor, ya no era el perseguidor, ahora él era el esclavo de aquel que era su Señor. ¿Y quién era su Señor? El Kyrios. Kyrios es la palabra griega para denotar Señor. Y cuando Pablo está diciendo, Él es mi Señor, Él es mi dueño entonces. Cristo era su dueño, Cristo era su amo, Cristo era su rey. ¿Su proyecto de vida cambió? Sí cambió. El proyecto de vida de un creyente cambia desde el momento que viene Jesucristo a su vida. Y ya no soy yo, no es mi proyecto, es Cristo como Señor y yo como su siervo, como su esclavo, obedezco al Rey, obedezco al amo, obedezco a aquel que está por encima de todo. Pero lo que pasa es que muchos de nosotros no hemos comprendido lo que es el señorío de Jesucristo. Y queremos seguir viviendo nuestro proyecto de vida. Y quizás yo estoy diciendo todo esto y aplaudimos, qué buen aplauso. Miren, a mí no me dicen nada los aplausos. Y discúlpeme. Lo que estamos simplemente apoyando una verdad. Y esa es una verdad. Pero ahora, ¿esa verdad es una realidad en mi vida? ¿Esa verdad es real en mi vida cuando yo salgo de este lugar y yo vivo el señorío de Cristo en cada momento y cada paso de mi vida? Cristo es el Señor de mis actos. Cristo es el que guía mi vida. Cristo es el que yo obedezco. Cristo es el todo en mi vida. ¿Eso es verdad? Si eso es verdad, aplauda. Aplauda si eso es verdad. Si eso es una realidad en su vida, eso es verdad. Porque eso cambia todo. Cambia todo. Cristo tiene que ser la verdad nuestra. El único que toma razón y que toma dominio sobre mí. El apóstol Pablo cambió su perspectiva de vida. Cambió su forma de vivir y ahora no era de la forma en que era, sino que Cristo hizo que su proyección de vida cambiara. Ahora él era un siervo, no era el que estaba al frente del grupo para tomar a los cristianos, era ahora el seguidor de aquel que él perseguía. Hermano, cómo cambian las cosas cuando viene Cristo a nuestra vida. Pero eso tiene que ser así, es parte de lo que Dios espera. Cristo es nuestro dueño, Cristo es el propietario nuestro. Cristo es el todo en nosotros. Cristo es el que nos ha tomado y nos ha comprado con su propia vida. Él dio su vida por nosotros. Y esto lo comprendió este señor, Pablo. Lo comprendió y así vivió. Vivió para glorificar, para honrar a aquel que era su dueño, su amo y su Señor. Por eso dice aquí cuando le escribe a sus hermanos romanos, siervo, esclavo ¿de quién? De Jesucristo. No nos gusta la palabra esclavo. Ya, pastor, la esclavitud ya pasó ya. Y hoy estamos con esas teorías de las razas, de la esclavitud que viene. Hermano, olvídense eso, somos libres en Cristo. No importa el trasfondo del cual hemos venido. No importa que hace años atrás nuestros ancestros hayan sido lo que hayan sido. Nosotros hoy somos una generación libre. Somos libres en aquel que nos ha hecho libre por su sangre. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando estaba en prisión, él no estaba bajo cadenas espirituales. Él estaba bajo las cadenas humanas, pero él era libre, libre en el Señor. Por eso cantaba y oraba mientras estaba en prisión. ¿Por qué? Porque esa es la libertad verdadera.
Eso es lo que verdaderamente nos hace libres. El Señor nos ha hecho libres y ese es un proyecto de vida que usted y yo podemos tener cuando reconocemos que Cristo es el Señor absoluto de nuestra vida. Cuando reconocemos de que Él es el dueño absoluto de todo lo que hacemos. Cuando reconocemos de que no hay nadie como Él. Así también lo reconocieron los otros hombres de Dios desde el Antiguo Testamento. Cuando usted va al Antiguo Testamento vas a encontrarte allí en la palabra de Dios hombres como Moisés, que encontramos allí en referencia bíblica, y Josué en referencia bíblica en Josué capítulo 1, versículo 2, y también en Josué capítulo 24, versículo 29, que habla acerca de ellos como siervos, como esclavos de su Señor. Ellos eran siervos de su Señor, esclavos de su Señor. Él era el Rey de Reyes. A él le debían ellos toda la obediencia. Encontramos también títulos como siervo, como esclavos dentro de los profetas de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando se hace la traducción, ese siervo se estaba refiriendo a aquel servidor, a aquel esclavo que se debía a un maestro, se debía a un señor, se debía a un rey. Y ese rey era Jesucristo. Amós capítulo 3, versículo 7, Jeremías 7, 25, hablan de esa condición de ellos como siervos del Dios eterno. Ellos eran siervos del Dios eterno. Cuando Pablo se llama esclavo de Jesucristo, se está colocando en la línea de los profetas. Y la grandeza y la gloria de estos dependía no de ellos, sino de su condición delante del Señor. Y esa misma condición era la que el apóstol Pablo había asumido. Así que el título de esclavo designa a una persona que es posesión de otro. Ya no me pertenece mi vida a mí. Yo no me pertenezco a mí, yo pertenezco a Cristo. Hay un himno que decía así: ya pertenezco a Él. Él pertenece a mí. Qué bueno es saber que pertenecemos a Cristo. Pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí el mismo pasaje te está hablando de esta nueva vida en Cristo que cambió la perspectiva y el proyecto de vida de Pablo. Ya no solamente era un esclavo, un siervo de Cristo, sino que también se llama como un enviado, un llamado a ser un apóstol, llamado para servir, llamado para hacer una tarea. Pablo se designa a sí mismo entonces como llamado a un servidor, a un enviado por Dios. He sido llamado a eso. Eso es lo que significa apóstol. Uno enviado con una comisión específica. Y aunque más adelante lo voy a estar tocando de nuevo, ese es el sentido. Las grandes figuras del Antiguo Testamento también fueron personas que oyeron y respondieron al llamado de Dios. Y uno de los primeros que puedo mencionar en el Antiguo Testamento que me llama muchísimo la atención, un hombre que tenía un proyecto de vida, pero que cuando Dios vino a su vida cambió su proyecto de vida, fue Abraham. Abraham era un hombre que tenía un proyecto de vida allí en Ur de los Caldeos. ¿Estaba cómodo? Claro que estaba cómodo. Pero Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Le cambió el proyecto de vida. ¿Y qué hizo aquel siervo, aquel esclavo delante de su Señor? Obedeció, hermanos. Obedeció. Entonces tenemos ejemplos en la Biblia para que nosotros también obedezcamos a aquel que es el Rey soberano y nuestro Señor. Así vas a encontrarte a Moisés. ¿Moisés era un loco? No, no era un loco. Pero cuando tú miras el pasaje bíblico y analizas la vida de Moisés, de pronto tiene que salir de Egipto porque había matado a un egipcio. Mató a un egipcio, sale de Egipto. Llega entonces a la tierra de Madián. Allí conoce a su esposa, se casa, tiene allí su familia y de pronto un día Dios se le aparece en una celda y le dice: Moisés, quítate el calzado de los pies y tú vas a ser el que vas a liberar a mi pueblo. ¿Y a dónde tengo que ir? A Egipto. Caramba, póngase a pensar. Sí, habían pasado 40 años, pero había gente que no había olvidado seguro cosas. Y él había sido una persona prominente en el reino. Prominente. Él era hijo de la hija de Faraón, era un príncipe. Y de pronto va a ir a donde está ahora el nuevo faraón, que quizás se conocían de niño, para decirle: deja salir a mi pueblo, porque así lo quiere Dios. Ven acá, ¿qué tú vienes a pedir? ¿Se va a meter en la cueva del león? Eso era lo que iba a hacer Moisés. Meterse en la cueva del león, el lugar donde él sale huyendo, ahora tenía que virar para sacar a su pueblo. Hermano, es de loco. ¿Pero por qué lo hizo? Porque él tenía un amo y él era un siervo. Él era un esclavo. Una persona que reconocía a su Señor como el Rey de su vida, como el más importante de su vida. Y Dios le estaba diciendo: esto es lo que quiero que haga. ¿Y qué hizo entonces? Obedeció. Eso es lo que muestra lo que es Cristo como Señor de nuestras vidas. Cuando nos pide lo que no pensamos, y allí lo hacemos. Lo que muestra a Cristo como Señor de nuestras vidas es cuando te dice: dame a tu hijo y sacrifícalo. Y allí tú tomas a tu hijo, como Abraham, y lo puso en el altar. Él sabía que Dios podía devolverle la vida
Eso es fe. Eso es fe. Pero aún así, él mismo lo iba a sacrificar. Eso es obediencia. Hermano, es increíble cuando tú ves historias en la Biblia. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque ellos tenían un Señor. ¿Y ellos qué cosa eran? Siervos, esclavos. Reconocieron lo que Dios le estaba pidiendo. Y ahí estaban ellos entonces reconociendo que eso era lo más importante. Así te vas a encontrar a Jeremías, a Isaías, que fueron profetas, porque sin buscarlo ellos, ser profetas, Dios los escogió, los llamó, oyeron y respondieron al llamamiento de Dios. Y allí sirvieron al Señor, lloraron, sufrieron, fueron martirizados, fueron muertos como Isaías. Pero ahí sirviendo a su rey, a su rey, a su rey, porque ellos simplemente eran siervos. Eso es vivir bajo el señorío de Jesucristo. Además de eso, eso cambia nuestra perspectiva. Así también vivió Pablo. Pablo no se consideró nunca como uno que había aspirado a un gran honor dentro de los cristianos, sino como uno que se le había asignado una misión dentro de la fe. Jesús le dijo a sus hombres: no fuisteis vosotros los que me elegisteis a mí, sino que yo fui el que los elegí a vosotros. Entonces, fue alguien que Dios tomó, los eligió y le dijo: esto es lo que voy a hacer contigo, porque tú eres mi siervo, tú eres mi esclavo y tú me vas a servir. Hermanos, así es como Dios también actúa con nosotros. Ahora, ¿somos príncipes de Dios? Claro. ¿Somos hijos de Dios amados? Claro que sí. Claro que sí. ¿Quién dice lo contrario? Claro que yo soy un hijo amado de Dios. Fíjense si Dios me amó, que dio a su Hijo por mí. ¿Entienden? Cristo murió en una cruz, no como esa, una cruenta cruz. Le pusieron una corona de espina por mí. Lo martirizaron por mí. Le pegaron por mí. Lo escupieron por mí. Y Él era el Señor y Dios. Todo eso por mí. Y ahora, después de haber hecho todo esto, que se hizo un hombre, se humilló como un esclavo, dice la Biblia. Se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte. Se humilló como un hombre, como un esclavo, como un siervo. Dios lo exaltó y lo puso para reinar. Y nosotros ahora somos los que le debemos a Cristo nuestra vida entera. Porque usted y yo estábamos condenados a vivir en un infierno eterno, pero Cristo quitó tu pecado si lo confesaste, limpió tu vida y te ha dado una vida diferente. Y eso te da el regalo más grande. Somos sus siervos. A Él le debemos todo. Eres nuestro creador, nuestro sustentador. Él es lo más importante para nosotros. Entonces hay un cambio cuando Cristo viene. Ese cambio lo experimentó Pablo. Pero el otro cambio es que él sabía su misión, y su misión era predicar el evangelio, y no solamente a aquellos judíos que estaban a su alrededor. Él había sido llamado a testificarle a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. ¿Saben que el evangelio, gracias al apóstol Pablo, que fue uno de los grandes misioneros de todos los tiempos, pudo llegar a nosotros? Porque él no se centró en un grupo. Él asumió el llamado como siervo, como esclavo de Dios. Él asumió el llamado y dijo: esta es mi misión. ¿Y quién le dio la misión? Su Señor, su Rey, su soberano. El que dio su vida por él. Le dijo: ahora, tú vas a predicar lo que yo hice por ti a otros. Por eso somos sus siervos. ¿Sabe que usted también ha sido llamado a predicar lo que Cristo hizo por ti? ¿Y qué Cristo hizo por ti? Es tan sencillo. Dios te está diciendo: tú eres mi siervo. Lo único que quiero es que tú le prediques a otro lo que yo hice por ti. Esa es tu misión. Esa es tu misión. Esa es tu misión. Dile a otros que yo morí por ti y que también morí por él. Que también morí por ella. Tú eres mi siervo. Ahora obedecemos. Por eso es que a veces nosotros podemos estar escuchando muchas cosas sobre el señorío de Cristo, sobre lo que es Cristo sobre nosotros, sobre que somos siervos, somos esclavos, somos aquí para servir al Señor, pero seguimos viviendo como queremos. Seguimos haciendo con nuestra vida lo que queremos. Seguimos actuando lejos de Dios, tomando decisiones sin Dios, tomando el proyecto de vida nuestro sin Cristo, como viven aquellos que no lo tienen. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra perspectiva de vida. Tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra proyección. Cristo es lo más importante en nosotros. Y esa es la bendición más grande que usted y yo
podemos tener. Y hoy quiero concluir dando gracias a Dios por una familia que ha tenido en su corazón poner su familia en el proyecto de Dios. Porque el proyecto de Dios no es el proyecto nuestro. Y cuando ponemos a nuestra familia en manos de Dios, Dios guía nuestros pasos y nuestros proyectos hacia donde Él quiere. La semana pasada tuvimos la bendición de tener una familia con nosotros, donde presentamos a un bebé que su familia quería que ese bebé fuera parte del proyecto de Dios, para orar por la bendición de ellos. Hoy también tenemos una familia en la misma condición. Y por eso decía, cuando terminemos vamos a hacer esto. Porque es importante que también nosotros comprendamos que nuestros hijos deben estar puestos en manos del Señor. Y no es que vamos a añadir una gracia, sino que vamos a orar para que Dios nos guíe a nosotros como padres para ser ejemplo en su proyecto de vida que Él tiene para nosotros poder guiar a nuestros hijos, poder enseñar a nuestros hijos, educar a nuestros hijos, poder decirle a nuestros hijos cuánto ha hecho Dios por nosotros y lo importante que es Dios para nuestra vida. Y esa es la parte que ahora queremos hacer. Vamos a pedirle a ellos que están por atrás que vengan y vamos a estar orando, pidiendo la bendición por este bebé que va a estar con nosotros en este día. Y vamos a dar gracias a Dios por esta familia y por la bendición de tenerle. Entonces hoy vamos a estar orando, vamos a estar pidiendo por ellos, vamos a esperar que la familia llegue hasta aquí. Estaba dormidito. Qué bueno es poder poner a nuestra familia en manos del Dios creador y sustentador de todas las cosas. Nosotros no podemos definir qué va a pasar con Oliver dentro de 10, 15, 20 años. Pero sí podemos cambiar la perspectiva de él en la medida que los padres sean obedientes a la palabra y que instruyan al niño en su camino para que cuando fuere mayor aún no se aparte de él. Es decir, que hoy más allá de pedir la bendición para Oliver y también para su familia es orar para que sus padres sean testimonios vivos para él y para ese hermanito que tienen acá, que es un niño modelo, hasta que salga, que ahorita comienza a correr como todo niño. Pero qué bendición es, hermanos. Esto nos habla de cómo Cristo hace las cosas y cómo Cristo cambia nuestras perspectivas. No sé si me das la oportunidad de poder cargarlo. Si no me grita este. Sí, ya le falta poco por eso. Sí. No, mira. Este es más tranquilito que Calé. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a pedir la bendición del Señor. Dice la Biblia, dejad los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Vamos a orar después de pedir la bendición del Señor para este bebé, para su familia. Vamos a estar siendo despedidos con esta oración que vamos a tener en este instante. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por la bendición de hoy presentar delante de ti a Oliver. Gracias, Padre, por la bendición de la vida, por la bendición de tenerle ahora aquí en mis brazos. Bendícele, Señor.
que él pueda crecer con salud, que pueda crecer, Señor, con la instrucción de sus padres en la única fe que salva, que es la de tu Hijo Jesucristo. Bendícelos a ellos como padres, que ellos puedan ser testimonios vivos para sus dos niños, que ellos puedan crecer conociendo tu palabra, Señor, las historias de los grandes héroes de tu palabra, y que puedan también algún día llevar a sus hijos al conocimiento tuyo. Hoy rogamos que tú bendigas a esta familia, a sus abuelos y a aquellos que no han podido estar. En tus manos los ponemos, Señor, y oramos en el nombre precioso de Cristo. Y tu iglesia dice amén y amén. Ya se puso un poco más incómodo. Que Dios les bendiga mucho. Sí, cuidado. De esta manera, hermanos, quedamos despedidos. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Gracias.